Recordando a los padres, recordé también a los maestros. Uno se pregunta, ¿por qué tanta bulla en la calle? ¿Por qué tantos plantones? ¿Por qué tanta necedad, obcecación para algunos? La que tienen los maestros que en rebeldía exigen que se cumplan con las mínimas normas para poder trabajar. No es tanto el problema de la evaluación, este es un problema que ha creado artificialmente el gobierno de un sinvergüenza llamado Peña Nieto. En la reforma educativa introdujo una panacea que era la de la evaluación magisterial. Es cierto, los mexicanos queremos que la educación en nuestro país mejore cada día. Los mexicanos queremos que nuestros hijos estén cada vez educados por maestros con mayores calificaciones y condiciones. Esto es verdad. Pero también es cierto que los maestros protestan por la falta de recursos, por las escuelas abandonadas, sí, abandonadas. Acabo de recibir fotografías de varias escuelas rurales en donde los arroyos las han destrozado, en donde se han construido aulas sobre los ductos subterráneos de Pemex. Fíjense nada más, allá por Salamanca, por Irapuato, pasa esto con frecuencia. Y en donde las condiciones de higiene son pésimas. Pero el gobierno ha creado artificialmente el problema de la reforma educativa. La creó desde un principio. Y la conflictiva consiste en que, por un lado, se miente a los maestros y por otro lado se negocia con asociaciones civiles, grupos de padres de familia, empresarios que tienen muchos intereses también en la privatización de la educación, única y exclusivamente, es decir, que desaparecieran también las escuelas públicas. Esto tiene su peso específico y es condenatorio, porque en realidad el gobierno es el que ha enfrentado a unos y a otros mintiendo. El señor Emilio Chaifet, secretario de Educación Pública, conocido como la daga, por aquello de que es un puñal árabe, sí, hay que decirlo, las cosas como son, se ha empeñado en mentir cronológicamente a los maestros. En tiempos de elecciones se les dijo que no habría evaluación para que no hubiera conflictivas en las casillas, para que fueran todo el mundo a votar sin problemas. Los maestros no se la creyeron. Y en varias poblaciones de Oaxaca y de Guerrero se mostró el peso de la protesta magisterial. A mí no me gusta ver a los maestros en la calle y a los niños en sus casas. Pero no echemos de todo la culpa a los maestros, sino al gobierno que los ha enfrentado. Ahora pareciera que el gobierno busca una guerra civil entre los maestros sublevados y aquellos que protestan porque los maestros no dan clases. Mientras tanto, tenemos ese tumor en el Monumento de la Revolución en México que no sabemos cómo extirpar. Como padre de familia que he sido y que soy, esto me preocupa coyunturalmente porque no sé qué clase de México estamos construyendo. Un México en donde todo se base en la perspectiva del presidente que no gobierna, sino simplemente dicta medidas unilaterales sin ningún consenso. Yo estoy seguro de que los maestros que están en pie de guerra ahora se someterían a esas evaluaciones que quiere el gobierno siempre y cuando el gobierno fuera capaz de cumplir con lo elemental, con dotar a las escuelas de mejores servicios, con hacer que los maestros tuvieran condiciones mejores de existencia. Es una pena que en este México nuestro la inversión militar haya subido dramáticamente casi hasta alcanzar lo que invierte el Estado en el sector educativo. Ya estuvo bueno de mentiras, señor Peña. Usted ha provocado el conflicto al mentir reiteradamente, al decir una cosa y luego desdecirse, al plantear en las elecciones que no iba a haber evaluación y enseguida poner ese títere asqueroso de Chaifet para decir que siempre se iban las evaluaciones bajo la presión de algunos grupos de padres de familia y empresarios.
¿Qué quieren? ¿Que los maestros se enfrenten directamente a esos grupos que no están de acuerdo con que los maestros no den clases? ¿Quieren que haya una guerra civil para que intervenga la fuerza pública o el ejército, como Salvador Cienfuegos, el genocida mayor, para tratar de calmar la rebeldía que se siente en la sociedad? No me cansaré de repetirlo. La violencia la ha generado usted, señor Peña Nieto, siguiendo los pasos de usted, señor Calderón Hinojosa. Los dos escriben con minúsculas. Los dos han perdido la historia ya. Por lo menos que tengan vergüenza de reconocerlo y decir las cosas como son. Y no echarle toda la culpa a los maestros, ni echarle toda la culpa a los padres de familia. Y nada más falta que también le echen toda la culpa a los alumnos que no reciben la educación adecuada. México tiene futuro. Y ese futuro va a hacer que respondan ustedes, Calderón, Peña, Fox, todos ustedes van a responder ante la historia. Y no quisiera estar en su lugar, se lo digo francamente.